Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuentas, señor secretario? Sí, presidente, han llegado los siguientes documentos. Un grupo de oficios de diversas reparticiones públicas informando, de acuerdo a la ley de presupuesto, los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles. Se han recibido antecedentes enviados por el señor Ministro de Bienes Nacionales en relación con transferencias a título gratuito de inmuebles fiscales, eso también según lo consignado en la ley de presupuesto. Por otro lado, don Pablo Rojas, ex miembro activo de la ONG Fractal Antofagasta y la Mesa Social por la Vivienda Digna y Ciudad Justa, solicita que en su reemplazo puedan participar como oyentes en el debate del proyecto en tabla el arquitecto Osvaldo Chávez y la dirigente y vocera del macro campamento Los Arenales, señora Elizabeth Andrade, lo anterior debido a que se encuentra desempeñando, como lo dijo la vez anterior, funciones en el gobierno regional de Antofagasta. Por último, respecto al taller de expansión habitacional en zonas rurales, que se va a realizar este viernes 6 de agosto, don Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, que está colaborando directamente con la organización de esta actividad, mandó diversas informaciones del avance de las distintas actividades que ya ha ido preparando, la sala Zoom, la coordinación con la unidad de comunicaciones, TV Senado, prensa, redes sociales, despacho de invitaciones a todas las bases de datos, senadores, diputados, gobernadores, etc. Eso, señor presidente. Gracias, don Jorge. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Tengo un varios nomás, Carlos. Ya. Hay dos temas. Uno, no sé si viste el reportaje, me acordé el otro día de las casas Copeva, las casas de plástico con las casas de silicona. No lo vi. ¿En qué zona? Acá en Santiago hay una inmobiliaria metropolitana que fue denunciada en un reportaje donde realmente las construcciones son muy precarias y los pobladores llamaban bien de silicona porque todas las soluciones que lo hacían le llevaban y ajustaban grietas estructurales, de paredes, de pilares, socavones, un montón de cosas, realmente súper dramático en realidad. Triste porque tú sabes tanto como todos nosotros lo que significa el sueño de la casa propia cuando ésta se va desvaneciendo por la calidad de la misma. Una suma de errores y Metropolitana me parece que era la inmobiliaria, Grupo Inmobiliaria Metropolitana, realmente un desastre. Todos los proyectos que se manifestaron ahí eran un desastre. Sería bueno quizás pedir todos los antecedentes pertinentes. Me daba pena realmente ver a la gente en esas condiciones. Vieras tú estos soportes de estructuras de techos con soportes que se usan en la construcción de vivienda, tipo andamio, ¿ya? Y realmente dramático. Y lo segundo, entiendo que la CACEN, Carlos, ya está saliendo en materia de variable vivienda. Quizás sería bueno pudiéramos tener un detallado y una información respecto a ese tema. En el caso de mi región, las cifras, si bien es cierto, hay cierta coincidencia, pero sería bueno quizás tener una información, Carlos, un poquito más acotada, si te parece. Bien. Sobre lo primero que tú señalas, no sé si sabes que hay un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Cámara de la Construcción y se generó el Instituto de la Calidad. Y yo creo que sería bueno remitir los antecedentes y pedirle un informe, porque todos los años se les pasa una cantidad de plata desde el Ministerio a ese instituto y muy pocas veces se les exige que evalúen situaciones. Para eso surgió. Entonces, no sé, Gonzalo, si pudiéramos pedir, yo lo haría más bien por oficio primero, ¿eh? O sea, entregar mandar además un oficio acá con los datos del caso y pidiendo al Ministerio que evalúe esto con los instrumentos que tiene, uno de los cuales con el Instituto de la Calidad. Correcto. ¿Habría acuerdo en eso? Le pedimos eso formalmente, porque hace mucho tiempo que no usamos ese acuerdo, ese convenio, y sería bueno usarlo. Y en el otro tema de CACEN, ¿estaría de acuerdo pedirle a la ministra Rubilar que nos mande un informe y después de eso vemos si es necesaria una sesión o no para evaluar más en profundidad? ¿Sí? Me parece. Oye, del primer caso se llamaba Metropolitana Grupo Inmobiliario, por si acaso, ya, y tenían varios proyectos en ejecución y varios con los mismos problemas. Así ¿tú recuerdas en qué canal era el reportaje? Parece que fue en el 13, y esto fue el viernes o jueves, ¿no? Gonzalo tiene que haberlo visto, porque incluso aparece en uno
donde el propio Felipe Huerta estaba entregando las viviendas de la casa. Entonces, no fue hace mucho tiempo la construcción, por eso el dramatismo del tema, ¿ya? Oye, bueno identificar esas empresas poco serias. Oye, yo agrego otro antecedente adicional. Yo le acabo de mandar a Lucho hace un rato un caso de la comuna de Valdivia, del borde costero de Valdivia, que sugiero que lo lean. Es lo más completo que yo he visto en todo el tema de construcción en zona rural. Y una municipalidad, una dirección de obras que fue muy rigurosa para hacer el estudio y tiene 7 proyectos construidos en zona rural. Y ellos están buscando la manera de resolver el tema. 7 proyectos más o menos significativos. Entonces, sería muy bueno que lo vieran. Y el Ejecutivo, el Gobierno, también. ¿Cómo se llama, perdón, Carlos? Lo tiene, te lo van a mandar al tiro. Lucho, ¿se lo podría ya. mandar a los miembros de la...? Ya, ok. No sé si le llegó o no, don Luis. Decreto exento se llama, decreto exento, dice. Sí me llegó, senador, de la Municipalidad de Valdivia, paralizando una serie de condominios rurales. O sea, y no existen los condominios rurales, entonces de partida eso nos va a servir para esta ley y para la otra ley. Sí, ahí está todo el mecanismo que usaron para eludir las normas. O sea, es 35-16 sobre la cual se le aplica el 55, la cosa que es lo más rara que hay. Eso no... Y de ahí a condominio, don Gonzalo Gacitúa, usted que pelea por los condominios rurales, de ahí está claramente diseñado el sistema de eludir las normas. Bueno, vamos entonces al proyecto en cuestión, ¿no? ¿Hay algún otro tema? Don Juan Castro, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, presidente, buenos días. Buenos días. ¿Algún otro tema? ¿No? Presidente. Sí. No, solamente reiterar que en la cuenta el señor Pablo Rojas, que ha asistido como oyente en otra oportunidad, estaba pidiendo si es que podía autorizarse a que lo hicieran en la misma calidad, esto es como oyente, no es que él ya no puede seguir participando, el arquitecto Osvaldo Chávez y la dirigente señora Elizabeth Andrade. Él solicitaba si es que ellos podían participar como oyentes, a lo que se requeriría el acuerdo de la comisión. Mira, esto normalmente no se hace en las comisiones. Nosotros con la señora Miriam, que está ahí Quintanilla, y don Pablo Rojas, que elaboraron bastante sobre este proyecto, le dijimos que por qué no se incorporaba. No sé, ¿qué piensa la comisión? Yo no tendría ningún inconveniente, pero creo que no es lo normal, para ser bien franco. Porque las personas ven la comisión a través de otros medios. Pero habría acuerdo en que ellos estuvieran acá, porque Antofagasta es un caso tan singular y que lo manejamos tan re poco, que a lo mejor es bueno que estén las dos personas que nos sugieren, ¿no? Yo no tengo problemas, Carlos. No No tengo tengo ningún problema. Bien, dígale entonces que estaría de acuerdo don Juan también. Sí, no tengo problema, presidente. Ya. Bien. Bien. Entonces, Presidente, vamos yo quiero preguntar una cosa a la Secretaría. Nosotros hace muchas sesiones atrás acordamos mandar a la mesa un oficio sobre el tema de la ley de junta de vecinos. ¿Se envió? No, presidente, es que ese tema justamente lo habíamos hablado. Usted había pedido antes de eso a don David si es que él podía realizar una gestión directa con la senadora Bensperger y a partir de eso mandar la solicitud a la... Lo que pasa, don Jorge, que hoy día, esta semana, estamos en el año 53 de la ley de junta de vecinos. El proyecto en cuestión nosotros lo aprobamos hace 1 año y medio, 2 años ya, en general en la sala, y está paralizado y no se ha definido un curso. Por favor, le pediría que la enviáramos. Yo también hablé con la... Bueno, en fin, queda re poco, pero por lo menos tratar de avanzar. O sea, esta semana hay una sesión especial sobre el tema. ¿Qué día es la sesión especial? El jueves, me parece. Sí, una sesión especial sobre junta de vecinos. No, el jueves hay sesión especial, pero de temas en... Pero hay una sesión especial, a lo mejor es el miércoles, no sé. Bueno. No. Ya, presidente, entonces... Héctor, ¿esa sesión la pidió Navarro? Sí. Bueno. Presidente, entonces, obviamos esa solicitud previa que había pedido usted, esa diligencia previa, y mandamos nomás entonces la solicitud a la mesa, dice usted. O sea, lo que ocurrió es que este proyecto se trató en general en esta comisión. Fue a la sala, lo aprobó la sala,
al terminar, la senadora Specker dijo, bueno, pero que vaya a la Comisión de Gobierno Interior. Y ahí, bueno, yo mismo dije, pues, fue ello y no se convocó nunca y aquí estamos. Y yo le he dicho unas 50 veces en el trayecto de este tiempo a Specker en ese tiempo y ahora al actual presidente. Bueno, pero eso ya verdad que a lo mejor es conveniente que lo asumamos nosotros nomás, pero por último que la reunión de comité defina cuál camino vamos a seguir. Bien. Ya. Por eso, Mejor. presidente, por eso, entonces lo vamos a hacer directamente, como le decía yo, sin esperar esa diligencia previa. Muy bien. O sea, Hágalo la nomás, hubo con ella. hágalo. Sí, Perfecto. hágalo. Sí, yo también hablé sobre ese particular, en realidad. Hay una cosa extraña ahí de no sé por qué, pero... No, y ella es firmante del proyecto, bueno, sino, yo creo que es el vecino que tiene a su lado derecho, pero bueno, Presidente, sí. no, que lo que le quería decir es que hace un tiempo atrás, nosotros, en el mes pasado precisamente, oficiamos, oficiamos al Ministerio de Desarrollo respecto del tema de la CACEN 2020 en todas las materias relacionadas con la vivienda, especialmente con el tema de la pandemia, por si acaso, lo que decía adelante. Está bien, Y eso- reiteremos eso. ¿Ah? Reiterémoslo porque lo que dice el senador Sandoval es que salió ya el informe de vivienda. Sí, Y viene específicamente. conocerlo. Ya, o sea, reiteramos entonces esa petición. Perfecto. Yo creo que otra nota, porque esta es una información relativa al tema de vivienda en el marco de la CACEN. Está bien. Claro. Eso es lo que mandamos, don David. Así que reiteramos lo mismo. Ah, que- Ya, mejor. sí, Bien, perfecto. vamos entonces al articulado no rural. Sí, presidente, correspondería ir a la página 16. Estamos ahí, vamos a ver ahora las indicaciones 21 y 22. Estamos aquí viendo los antecedentes que se deben presentar a la Dirección de Obras Municipales para solicitar la regularización. Página 16. Entonces, Oye, perdón, yo estoy con serios problemas con mi conexión, así que si tengo algunas dificultades, por favor, me excusan ya. Muy bien. A ver, don Gonzalo, ¿cuál es el punto de conflicto aquí? presidente, si me permite leer las indicaciones. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, acá, como le decía, estamos viendo los antecedentes que se deben presentar a la Dirección de Obras Municipales para solicitar la regularización. El texto aprobado en general establece una declaración jurada simple del propietario o de quienes suscriban la solicitud del proyecto de loteo, manifestando su voluntad de cesión de las vialidades y áreas verdes resultantes del loteo y las servidumbres necesarias para hacer factible la urbanización. En caso de que las áreas a ceder carezcan de propietario inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo, con la sola emisión del certificado de recepción definitiva, parcial o total, y el certificado de dominio vigente, el director de obras municipales afectará dichas áreas como bien nacional de uso público, siempre que el asentamiento cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley. La indicación 21 del senador Señor Latorre reemplaza esa letra B incorporando la siguiente letra D. Declaración jurada simple del propietario o quienes suscriban la solicitud del proyecto de loteo, manifestando su voluntad de cesión de las vialidades y áreas verdes resultantes del loteo y las servidumbres necesarias para hacer factible la urbanización. En aquellos casos en que el propietario de las áreas a ceder no sea habido o correspondan a cuotas de derechos del propietario del loteador, con la sola emisión de la recepción provisoria, el director de obras afectará dichas áreas como bien nacional de uso público, la que deberá ser inscrita por él o los interesados en el respectivo conservador de bienes raíces y al margen de la escritura matriz del propietario loteador. En caso de oposición escrita por parte del loteador, él o los interesados podrán hacer efectiva la responsabilidad de de conformidad a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Hago presente, señor presidente, de inmediato,
que la Secretaría tiene la duda de que pudiera ser inadmisible esta indicación, en cuanto señala que el director de obras afectará dichas áreas como bien nacional de uso público, y podría entenderse que es una atribución que actualmente no tiene, pero eso lo evaluará la comisión. La indicación 22 del senador Sandoval reemplaza la letra B incorporando la siguiente letra D. En caso que la solicitud de regularización fuere presentada por él o los propietarios de él o los terrenos en que se emplaza el asentamiento irregular y o por quienes tengan derechos inscritos respecto de tales terrenos, deberán acompañarse las correspondientes declaraciones juradas simples, en las que se manifieste la voluntad de ceder al dominio público las superficies que se destinen a vialidades y áreas verdes, y en los casos que corresponda, la voluntad de constituir las servidumbres necesarias en favor de las empresas de servicios básicos para la instalación de la red de agua potable, alcantarillado, electricidad e iluminación pública. En caso que quienes presenten la solicitud no tengan derechos inscritos sobre tales terrenos, sino únicamente sean residentes permanentes, igualmente deberán acompañar una declaración jurada simple en la que manifiesten su voluntad de respetar la afectación al uso público de las superficies destinadas a vialidades y áreas verdes y las referidas servidumbres. Lo anterior a efectos de resguardar el uso público de tales superficies y la efectividad del señalado gravamen, frente a las gestiones que pudieran realizar tales residentes, destinadas a adquirir o regularizar el dominio sobre los respectivos lotes. Cuando la solicitud de regularización sea presentada por un órgano público respecto de un asentamiento, emplazado en un bien inscrito a su nombre o bajo su administración, lo que incluye los terrenos que carecen de propietario inscrito y que se reputan fiscales por aplicación del artículo 590 del Código Civil, no se requerirá acreditar la voluntad de afectar al uso público las superficies destinadas a vialidades y áreas verdes y de constituir las referidas servidumbres para el acceso a los servicios básicos. Esas son las indicaciones 21 y 22, presidente, con la inquietud que le expresé respecto de la eventual inadmisibilidad de la indicación 21 en aquello tocante a la posibilidad de que el director de obras afecte dichas áreas como bien nacional de uso público. Eso es, señor presidente. Gracias, don Jorge. Ofrezco la palabra sobre las indicaciones y la materia en disputa. Antes, quizás es bueno que Gonzalo Gacitúa explique a su juicio cuál es el tema en disputa. Yo quiero hacer una consulta. Normalmente la ley de regularización, cuando se le pide a una instancia, en este caso al Ministerio de la Vivienda, a través del Servio o de otra instancia, que intervenga para regularizar un determinado loteo, lo que yo entendía es que se le daba una facultad por ese solo hecho para redefinir incluso los bordes de los lotes, los límites, porque a veces están superpuestos, en fin, hay un conjunto de facultades que adquiere y eso se declara para el conjunto del loteo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Cuál es el cambio respecto a lo que ha habido? Porque ese era como un punto de partida para la intervención del Servio y la regularización de un determinado loteo. Ofrezco la palabra a Gonzalo antes de nosotros comentar los contenidos. Gracias, presidente. A ver, trato de hacer un poco de contexto antes, precisamente conectando con lo que usted está señalando. Esta ley de regularización de asentamientos irregulares o de loteos irregulares contempla un trámite ante la Dirección de Obras en el que eventualmente puede tener Servio una participación activa, siendo el que impulsa ese proceso, que es lo que pasa con los campamentos, pero eventualmente también podrían acogerse un conjunto de residentes permanentes de un territorio que hacen la solicitud directamente ante la Dirección de Obras. ¿Qué ocurre? Que esto es para regularizar las obras de urbanización, para que se realicen, pero no quedaba claro en la ley qué ocurría una vez recibidas esas obras de urbanización. ¿Pasan a ser bienes nacionales de uso público o no pasan a ser bienes nacionales de uso público? Debieran pasar a ser bienes nacionales de uso público producto de la recepción definitiva de las obras, ¿ya? Y ahí hay una diferencia con la indicación del senador Latorre. Lo que aprueba la Cámara de Diputados es dejar claro que entre los antecedentes que hay que ingresar a la Dirección de Obras al inicio, es dejar claro que si hay alguien que tiene título inscrito sobre parte de este loteo y sobre esa parte justo hay una afectación de utilidad pública, bueno, que quede claro que él tiene la voluntad de que cuando se ejecuten esas obras, él va a ceder a bien nacional de uso público esa franja y que no va a reclamar posteriormente que él tiene título inscrito sobre esa franja. Por eso se le pide que acompañen las declaraciones juradas de quienes suscriben esa solicitud en la medida que sean propietarios o que tengan títulos inscritos, ¿ya? Y el segundo inciso de la letra D aprobada en la Cámara de Diputados tiene ciertas incoherencias porque habla de las áreas que carezcan de propietario inscrito
basta la recepción definitiva para que se entiendan incorporar bien nacional de uso público. Eso es efecto del artículo 135 de la Ley General, no es necesario decirlo, pero aparte dice, bastará la sola emisión del certificado y el certificado de dominio vigente. Si no tiene título inscrito, si no tiene un propietario inscrito, no puede haber un certificado de dominio vigente. Ahí hay una incoherencia. Y la verdad es que en esos casos, esos terrenos en los que carecen de propietario inscrito se reputan fiscales. Si se reputan fiscales, la indicación del senador Sandoval, el último inciso, dice, mire, ahí no es necesario que haya una voluntad de un propietario de afectar a bien nacional de uso público, porque se entiende que al ser público ese terreno y al estar impulsando ese procedimiento el mismo Serviu, una vez efectuada la recepción, evidentemente pasan a ser bienes nacionales de uso público, por aplicación del 135 de la Ley General, por aplicación de las normas generales en esta materia. Entonces hay que precisar ciertas cosas. El senador Latorre lo aborda desde una perspectiva, del senador Sandoval de otra. El senador Latorre, en el segundo inciso, plantea que la sola emisión de la recepción provisoria permitiría grabar esas franjas como bienes nacionales de uso público e incorporarlas al dominio público. Ante eso, yo tengo que hacer presente que eso genera un problema, porque la recepción provisoria en sí misma no hay obra de urbanización todavía. Es casi asimilable a un permiso de edificación, porque no hay una obra. Lo único que hay es que la dirección de obra le dice a quien está solicitando la regularización, ok, puede ejecutar estas obras que usted me presentó en este papel. Pero darle valor a esa recepción provisoria para incorporar al bien nacional de uso público es un riesgo, porque lo que puede pasar es que esas obras nunca lleguen a materializarse como tales y en el papel aparezcan como bienes nacionales de uso público y en los hechos uno vaya a ese asentamiento un tiempo después y sigan estando las calles sin pavimentar, sigan no estando las redes, pero que en el papel aparezcan como bienes nacionales de uso público. Entonces, como ministerio nos parece pertinente que la incorporación al bien nacional de uso público sea siempre una consecuencia de la recepción definitiva de obras de urbanización, no de la recepción provisoria. Y hay una diferencia importante con la indicación del senador Latorre. Y pasando a la del senador Sandoval, hace una distinción, porque esta manifestación o esta declaración jurada de una voluntad de ceder solamente la puede hacer alguien que es propietario. Si alguien no es propietario, si es solamente residente, no puede decir yo tengo mi voluntad de ceder algo que no tengo. Pero a diferencia de eso, el inciso 1, no sé si Luis puede bajar un poco, porque igual se le hace declarar algo a esa persona que es residente. ¿Ya? Que es el segundo inciso, dice, en caso que quienes presenten la solicitud no tengan derechos inscritos sobre tales terrenos, sino únicamente sean residentes permanentes, igualmente deberán acompañar una declaración jurada simple en la que manifiesten su voluntad de respetar la afectación al uso público de las superficies destinadas a vialidades y áreas verdes de la requerida servidumbre. No es una voluntad de ceder, sino que es una voluntad de respetar la afectación. ¿Y cuándo se va a materializar esto? Alguien que es residente permanente, que no ha solicitado, por ejemplo, la regularización por el 2695 del lote que está ocupando, pero se le está diciendo, aquí se van a ejecutar obras de urbanización y cuando usted ingrese su carpeta de bienes nacionales pidiendo que le regularicen su terreno, usted tiene que respetar que ya no puede regularizar lo que originalmente ocupaba si en ese paño que usted estaba ocupando ahora hay una calle o hay una franja donde tiene que pasar la servidumbre de la matriz de agua potable que necesitamos instalar en este asentamiento. Entonces se reemplaza esta declaración jurada de cesión, que no pueden ceder algo que no tienen, por una declaración jurada de respetar esas afectaciones a utilidad pública cuando inicien sus propios procedimientos de regularización del dominio. Recordemos que esta ley regulariza las obras de urbanización y una vez efectuado eso, hay que combinarlo en otros artículos de esta ley con cómo se regulariza el dominio de cada uno de los lotes. Eso, presidente. ¿Podría sacar de la pantalla el texto para que nos viéramos para la discusión? Buenos días, don Jorge Soria, ¿cómo está usted? Mira, yo quiero plantear una duda que tengo y probablemente alguien de los que está presente, algún asesor, alguien pudiera ayudarnos a aclarar. Si hay un loteo irregular, puede ser porque no están bien definidos los límites con lo público, o porque están superpuestos los límites entre los sitios conexos, los sitios adyacentes. A mí me ha tocado caso de una población construida por el Serviu, que en el plano había una definición de los sitios dentro del loteo y en la realidad era otra. Era tan enredado que al final decidimos dejarlo así, porque era tan enredado regularizar eso, porque no era posible cambiar, adecuar la realidad al plano. Eso, bueno. En otros casos, a uno le toca estos loteos antiguos, que fueron loteos irregulares, que la calle se construyó, pero nunca se estableció los límites de la vía pública y también las áreas verdes. Entonces, se solicita la intervención
de un órgano público para que regularice eso. Acá se plantea, o sea, yo lo que he conocido más bien cuando se le solicita al ente superior, al SEDI, y hay otro, acá se plantea que sea a la Dirección de Obras Municipales, que tiene un sentido en algunos casos, porque en otros casos son errores propios de la Dirección de Obras Municipales, que esto haya quedado con que haya quedado con la irregularidad planteada. Entonces, sugiero, aquí me dice la señora Miriam Quintanilla que miremos el artículo 5 del proyecto aprobado, o sea que eso ya estaría, ¿por qué no ponemos el artículo 5? Porque ahí estaría resuelto, porque aquí al órgano público se lo tienen que solicitar los incumbentes, no uno a uno, sino que el conjunto, porque si no es un tremendo enredo. ¿Cómo se va a meter a negociar el órgano público uno a uno? Tiene que ser del conjunto, por lo tanto, en esa negociación tiene que aceptar que el órgano público va a definir los límites, va a precisar los límites, y por lo tanto va a respetarse lo que diga el órgano público. No sé si me estoy explicando bien, porque si no, el órgano público va a terminar negociando con cada uno y eso va a ser incluso más lento que lo que está ocurriendo cuando son loteos los irregulares. Otra cosa es una propiedad irregular que es un caso diferente. Pero cuando es loteo, yo quisiera clarificar eso. Bien. Ofrezco la palabra. Señora Miriam. Buenos días. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Le escuchamos, sí. Adelante. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Intermedio, señor presidente. Y Gonzalo puede recordar en su minuto cuando ante la Comisión de Vivienda la Cámara de Diputados expuso el exdirector de obras, hizo un análisis de toda la casuística, ¿cierto?, que aborda esta ley, y en esa oportunidad explicó que el nudo que impide, ¿cierto?, que las familias puedan realizar sus obras de urbanización es precisamente la calidad de privado de los caminos. En el sentido de que se declara camino público, ¿cierto?, con la recepción definitiva. Pero mientras esa recepción definitiva no se logre, los caminos siguen siendo privados. Al ser privados, las concesionarias no pueden ingresar, porque son privados. Entonces, es un círculo que él manifestó y expuso claramente que ese era el nudo por los cuales las obras de urbanización no se podían realizar. Es como irónico decir que las concesionarias tienen que ingresar a hacer las obras de urbanización para lograr la recepción definitiva, y con la recepción definitiva se consigue que sean bienes públicos, pero no se puede llegar a eso porque no se pueden realizar las obras de urbanización. No sé si me explico al respecto. Entonces él señaló que la solución para todos los directores de obra es que al momento de emitir la recepción provisoria se incorporan, ¿cierto?, al dominio público, que eso liberará, ¿cierto?, las trabas para que las concesionarias puedan ingresar a los sectores y realizar las obras de urbanización. Y si no me equivoco, el mismo diputado Urrutia presentó una indicación también a este proyecto que lo deja un poquito más claro al artículo 5. Precisamente él ingresó, ¿cierto?, una indicación que indica al momento de otorgar la recepción provisoria y para efectos de obtener la documentación requerida para iniciar el proceso de postulación a proyectos de urbanización de las diversas fuentes de financiamiento, la Dirección de Obras procederá a incorporar al dominio nacional de uso público las calles y avenidas y etcétera. Por lo mismo, porque es el nudo, no van a poder entrar las concesionarias para hacer las obras de urbanización y por lo tanto nunca se va a alcanzar la recepción definitiva. Esa es la explicación para esa modificación. Presidente. Para un poco recordar, el documento debe estar dentro de los archivos de la comisión. Es un cuadro que él explicó y el punto, el meollo era precisamente ese. Gracias, la calidad. ¿Quién está pidiendo la palabra? Saquemos esto. Gonzalo. Soy yo, Gonzalo Gacitúa. Gonzalo. Gracias, presidente. No, mire, solamente recogiendo y por su intermedio hacer algunos comentarios de lo que dijo Miriam. Yo comparto el diagnóstico que ella plantea y que fue lo que se discutió en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Que como se trata muchas veces de terrenos privados donde hay que hacer inversiones públicas, los órganos públicos no pueden hacer inversiones
con recursos públicos en terrenos privados. Ese era el nudo crítico, ¿ya? Y las concesionarias les pasa un poco lo mismo, cómo entran a un terreno privado a hacer obras si no tienen la autorización de ese propietario. ¿Qué dice la ley vigente? La ley vigente dice, al momento de la ley de regularización vigente, la 20.234, dice que al momento de la recepción provisoria y para efectos de obtener la documentación requerida para iniciar el proceso de postulación a proyectos de urbanización de las diversas fuentes de financiamiento estatal, básicamente está diciendo, a partir de la recepción provisoria y para que se puedan invertir recursos públicos en terrenos privados, se entenderá, dice se entenderá, no dice que se incorpora en el nacional de uso público, dice se entenderá, una especie de ficción legal, que las calles, pasajes y áreas verdes interiores que forman parte del plano de loteo a que hace referencia el plano, tienen el carácter de bienes nacionales de uso público. Y asimismo, para asegurar el acceso a los servicios básicos, se entenderán constituidas las servidumbres. Eso dice la ley vigente, pero al no decir que se incorporan a bienes nacionales de uso público, sino que se entenderán como bienes nacionales de uso público, eso ha generado algunos conflictos en algunos expedientes porque las empresas no han entendido que no pueden entrar o órganos públicos consideran que no pueden destinar recursos públicos en un terreno que es privado mientras no sea bien nacional de uso público. ¿Qué hace la Cámara de Diputados? A partir de ese diagnóstico toma una decisión que, en mi opinión, no es la más adecuada para resolver ese problema, ¿ya? Porque dice, en el momento de otorgar la recepción provisoria, en el momento de la recepción provisoria no se ha ejecutado ni una obra, no se ha metido nada en el terreno. Y con el fin de obtener la documentación requerida, dice, la Dirección de Obras procederá a incorporar al dominio nacional de uso público, o sea, lo transforma desde ese momento en bien nacional de uso público, aunque esa calle siga siendo una calle sin servicio y sin pavimentación, las calles, áreas verdes y avenidas contempladas como tal en el proyecto que se refiere la letra B, y dice por el tiempo que dure la recepción provisoria. Entonces lo incorpora a bien nacional de uso público, pero por un tiempo, tampoco es definitivo. Y asimismo, para asegurar el acceso a los servicios básicos, se entienden constituidas las servidumbres necesarias. A ese artículo, y recogiendo esta preocupación, hay una indicación del senador Sandoval, que es la que trabajamos, o que propusimos nosotros también y que lo trabajamos en la mesa, que dice, como consecuencia de la recepción provisoria, los interesados podrán postular a diversas fuentes de financiamiento para la ejecución de las obras de urbanización faltantes. Y ahí dice, recogiendo la preocupación, dice, los órganos de la Administración del Estado podrán autorizar dicho financiamiento y ejecutar tales obras, aun cuando las correspondientes superficies no correspondan a bienes fiscales o municipales, ni tengan aún la calidad de bienes nacionales de uso público. En el fondo recogen esta ley excepcional que aunque sigan siendo privados, se pueden ejecutar obras públicas ahí. Y recoge que asimismo se entenderán constituidas las servidumbres necesarias en favor de las empresas de servicios básicos para la instalación de las redes de agua potable, alcantarillado, electricidad y iluminación pública. O sea, recogiendo el diagnóstico que hizo el director de obra, se dice, mire, si el problema es la ejecución de obras públicas en terrenos privados, la forma de resolverlo no es transformarlos en bienes nacionales de uso público cuando no lo son, sino que la solución debiera ser autorizar a ejecutar obras públicas en terrenos que siguen siendo privados, en el entendido que una vez que se ejecuten y se reciban, ahí van a pasar a ser públicos. Ahí van a pasar a ser bienes nacionales de uso público de responsabilidad de administración de la municipalidad. Por eso es tan importante si es que pasan o no pasan a bienes nacionales de uso público. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. Sí, presidente. Sí, en realidad, quienes no ha tocado estar en esta situación, hay realidades tan diversas y a veces incluso de interpretación, y muchas veces nos encontramos. Nos pasó muchas veces que de repente íbamos a algún lugar donde supuestamente había una proyección de una calle que estaban ocupadas, tierras fiscales de bienes nacionales que eran transferidas y que resulta que el día después había que expropiarla porque justo estaban en el plan el traslado, el paso por una vía estructurante, en fin. ¿Cuántas veces nos tocó incluso tener que llegar a negociaciones con ocupantes en realidad de terrenos porque había que sacarlo, había que cambiarlo, haber una especie de trueque con ellos para liberar el problema del uso de una calle, de un pasaje, lo que sea? Yo creo que evidentemente hay que procurar tratar de dejar el menor espacio posible a la interpretación, porque también es cierto que hay muchos directores de obras que en el celo del cumplimiento de su labor a veces extreman las cosas al nivel que incluso en ocasiones uno dice, aplicando la lógica racional que hay frente a un determinado loteo, frente a un determinado distribución del espacio, es evidente, pero
yo creo que mientras más acotada, mientras más especificado, presidente, en este contexto, más que quizás que a lo mejor que podría ser o que sería o necesariamente, mejor usar conceptos lo más preciso posible en ese contexto, amigo. Mira, yo tengo dudas. Señora Miriam, ¿por qué no se pone no entra? Porque muchas gracias por su aporte, pero ella está con algunos antecedentes. Mira, yo lo que siento es lo siguiente. Si hay un loteo irregular, la ley tiene que ser clarita en cómo se le pide al ente público por parte de los incumbentes que lo regularice, ¿no es cierto? O sea, eso lo digo. Y lo que tiene que hacer el ente público es decir, esta es mi propuesta o mi decisión de regularización, que haya algunos mecanismos de cuestionamiento, ¿no es cierto?, de apelaciones, etcétera. Pero independiente del financiamiento, independiente de la obra, yo creo que mezclar el momento de regularizar con el financiamiento y con la obra, eso confunde. Y lo que nosotros tenemos que tratar en la ley, que el procedimiento de regularización sea lo más lo más corto y preciso y sin interpretación posible. Y eso no es sino que el ente público define el plano. Esto es, dice. Y por lo tanto se transforma en un mandato para todos los incumbentes que le han solicitado esto. Ese es el requisito para solicitar. Otra cosa es el financiamiento y otra cosa son las obras. Y yo tiendo a pensar de que hacerlo sobre la base de una definición provisoria, si el día de mañana la definición que ha hecho el ente público no les gusta, todo lo hecho anterior queda sin efecto. Entonces, yo prefiero que haya una propuesta del ente público, él es ministro de fe y es quien decide, hay mecanismos para objetar algunas cuestiones y eso puede alargar, que hay que precisar los mecanismos para objetar, porque ahí están mencionados nomás, pero eso puede demorar mucho tiempo. Entonces se puede objetar y hay una forma de resolver lo objetado que tiene que ser muy rápido, que a lo mejor tiene que ser ante otro ente público superior, no sé. Bueno, a mí me preocupa enredar esto. Si aquí lo que necesitamos, ante un loteo irregular, se pide a un ente público resuelva esto. Tiene facultades para resolverlo, pero si se lo solicitan de una manera adecuada. Así yo entendí que era incluso la ley vigente. O sea, no es que hubiera una cosa provisoria. El tema del financiamiento de la obra, ese es otro tema, posterior a haber redefinido la regularización. Mira, yo no sé si estoy equivocado, pero es lo que a mí me ha tocado ver y lo que conozco de esto, y nosotros como Parlamento debemos tratar de simplificar las cosas, y ojalá que sea mejor. Yo tengo una duda en qué caso corresponde que lo haga la DOM y en qué caso no. Siempre la DOM, pero hay una instancia de apelación suficientemente fuerte porque pueden cometerse errores. Acuérdense que muchos de estos problemas tienen origen en la propia DOM, en haber aprobado algo que no correspondía. Entonces, Vero Paz Mellado, le ofrezco la palabra, usted estaba solicitando. Senadores, buenos días. Senador, en teoría lo que usted está planteando es efectivamente así, ese es el espíritu que trata de transmitir el proyecto. El problema que tenemos es que hay muchos de estos loteos irregulares que se emplazan sobre suelos privados. Entonces ahí es donde se nos empieza a producir el conflicto, porque la norma en sí misma no tiene la potestad de transformar ese suelo en suelo público. Entonces, en los distintos proyectos de ley se han ido generando ficciones para tratar de resolver ese problema, porque a la base, mientras no exista la calidad de público de ese suelo, las intervenciones están siempre limitadas. Entonces, cuando efectivamente el loteo ya ha tenido un proceso de declaración de suelo público, estamos en una situación distinta, pero cuando es privado, cuando son privados los que presentan el proyecto, allí nadie tiene la potestad de declararlo. Entonces, por eso las ficciones y por eso tratamos de llegar a que no sea la recepción provisoria, porque no tienen capacidad, por decirlo de alguna manera, de expropiación de ese suelo. Estaríamos haciendo intervenciones que, si no se concreta el proyecto, quedarían en una calidad absolutamente indefinida, porque solamente cuando esté la recepción definitiva vamos a tener cierta certeza, pero antes de eso, no. Entonces, justamente ese es lo que ha tratado de explicar Gonzalo, es esa ficción que estamos tratando de generar a propósito de tratar de resolver este tema, que supongamos finalmente concretar los proyectos de urbanización. No hay que perder de vista que el foco del proyecto es la urbanización solamente. En este proyecto no se intenta resolver el tema del dominio. Bueno, pero es que lo que pasa es que en la ley de loteos irregulares vigente también se podía resolver. Mire, frente a lo que usted dice, pero depende de quién sea el privado propietario.
Porque si el privado propietario es uno de los que está solicitando la regularización, si es uno de los que está solicitando, bueno, eso debería darle la facultad, el propio propietario, al ente público que tiene que regularizar. Si ese propietario es un tercero distinto, eso hay que resolverlo antes de cualquier cosa, si no, no se podría hacer nada, ni siquiera regularizar. ¿Eh? O sea, ahí habría que tener... Por eso la declaración, senador. Por eso se No, optó es que a la si la declaración. declaración desde el loteo, al solicitarle al ente público que intervengan, tienen que darle la facultad de ordenar esto. O sea, obviamente tiene que darle la facultad de fijarlo. O si no, no puede intervenir el ente público. ¿Cómo va a definir un plano distinto si no tiene la facultad de un privado parcial? Entonces yo tendría mucho cuidado. O sea, yo no sé si usted se refería a un tercer privado fuera de los del loteo. No Es que justamente ese es el problema, cuando es un tercero. Bueno, que cuando es un tercero hay que, no sacamos nada, tendría que ser un cambio de propiedad y no más. O sea, tendría Claro, que ser... entonces, por eso, senador, eso busca la declaración. En el fondo, No, asegurar la declaración que los del tercero, involucrados... entonces. Pero en general, la declaración que vamos a tener va a ser de los involucrados. La declaración de los involucrados nos va a permitir, en el fondo, Entonces, actuar bajo esta figura. bueno, yo en el procedimiento creo que si es el terreno privado es de un incumbente, bastaría con que ellos, al solicitar la intervención del ente público, le asuman esto, que el ente público va a definir la propuesta y por lo tanto él va a definir qué es lo que es público, qué es privado, qué está en discusión. Pero si él no es un solicitante, sino que es un tercero, ahí hay que ver la calidad de ese tercero y la calidad de ese terreno, porque si él está dispuesto puede cederlo, puede venderlo, puede en distintas condiciones, puede permutarlo incluso por otra parte del terreno, pero ese es algo distinto, eso quiero decirle. Cuando es privado, cuando el dueño de la parte privada es un tercero. Bien, ofrezco la palabra sobre este tema. O sea, a mí me parece que esto es clave, ¿eh? Porque si nosotros terminamos enredando todo, no vamos a simplificar, vamos a complejizar más. Entonces, es bien distinto quién sea el privado propietario de eso. Don Gonzalo, ¿cómo lo ve usted? Perdón, senador Castro. Mire, yo tengo entendido que este proyecto, esta parte del proyecto lo vio la mesa técnica, trabajaron todos los asesores y llegaron a esta redacción. Yo creo que es un tema complejo, difícil, pero yo confío en que la mesa técnica hizo el mayor esfuerzo para cubrir todas las dificultades que se podían tener. También tengo entendido que trabajaron en conjunto con el Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que la mejor redacción es la que tiene esta propuesta de este caso, que aparece el nombre del senador Sandoval. No, sí está bien, si yo respeto las mesas técnicas y también el Ejecutivo, pero creo que la vida demuestra que a veces las mesas técnicas y el Ejecutivo pueden equivocarse. Entonces, yo creo que no hay que confundir quién es el dueño de lo privado. Si el dueño es un incumbente, ya basta con su firma como requisito de la ley para que intervenga el ente público a regularizar. Pero si es otra persona, en el fondo si hay una toma aquí, ¿eh? Hay una toma de un privado hay que resolver eso antes de cualquier intervención pública, creo yo, no sé. Sí, por la vía de cesión, por la vía de compra, por la vía de permuta. Pero uno puede entender que la toma, cuando lleva muchos años, hay ya debe haber un acuerdo seguramente con el dueño de los terrenos, ya hay un trabajo previo. Entonces, si alguien está tratando de regularizar es porque ya tiene, en cierta medida, ya casi el derecho de propiedad del terreno. Entonces, ya están buscando una regularización mayor. Eso quiere decir ya que el tercero dueño aceptó todas las condiciones. Presidente. Bien. Gonzalo, Carlos, sí. No, Gonzalo, casi tú. Presidente, este proyecto, o sea, esta ley y este proyecto son complejos y enredados, hay que reconocerlo, si eso es así, y tiene bastantes particularidades. Entonces quisiera recoger algunas cosas. Lo de la declaración jurada de la voluntad de cesión es precisamente en la línea de lo que está planteando usted. A ver, es quizás un paso previo a la voluntad de cesión, es voluntad de ejecute obras en mi terreno y una vez que estén ejecutadas yo estoy dispuesto a que se cedan a bien nacional de uso público. Ese es el círculo completo. Ahí en la redacción de la indicación dice voluntad de cesión, pero claro, es voluntad de que se ejecuten obras aquí y después que se cedan a bien nacional de uso público.
Eso cuando son los propietarios los que piden, perfecto. Usted pone el caso de que ocurre cuando es el terreno de un tercero. Ahí hay dos supuestos o dos posibilidades. Por ejemplo, cuando es Servio quien interviene en un campamento, muchas veces lo que ha hecho es directamente expropiar todo lo que no sea, lo que consolidar en una sola mano, en la mano de Servio esto, y de ahí lo ejecuta, porque es la forma más limpia. Un poco lo que está diciendo usted, hay que resolver esto antes, porque si no después va a ser un problema. Entonces, muchas veces, y cuando fue el programa de campamento a explicar esto a la comisión y el primer trámite, lo explicó así también. En muchos campamentos se ha hecho una fase previa de hacerse del dominio del terreno y de ahí entrar a regularizar con obras de urbanización. Pero hay algunos casos en que quizás esa no sea la solución, sino que lo que ocurre es que los interesados solicitan que se ejecuten obras de urbanización en un terreno que saben que no es de ellos, pero que necesitan contar con acceso a servicios básicos. Ahí hay una indicación, la número 40, que busca resolver qué pasa con la recepción definitiva en esos supuestos, ¿ya? Voy a leerlo solamente para dar un poco más de contexto en esta materia y para que se vea que el proyecto de ley trata de abordar todos los supuestos. Dice: una vez otorgada la recepción definitiva de las obras de urbanización del asentamiento, sea parcial o total, se entenderán incorporadas al dominio público, una vez efectuada la definitiva, se entenderán incorporadas al dominio público las superficies destinadas a vialidad y áreas verdes. Y aquí dice: sin perjuicio de los derechos del propietario del terreno en que éstas se ubiquen, si no constare su voluntad de cederlas al dominio público. Por lo tanto, está diciendo, mire, las obras se pueden ejecutar, pero si usted las ejecutó sobre un terreno de un propietario que no manifestó nunca su voluntad de cederla, esta recepción definitiva y esa incorporación a bien nacional de su público es sin perjuicio de los derechos de él. Pero después agrega otro inciso donde trata de establecer algunas presunciones de esa voluntad. Dice: se presumirá tal voluntad, esta voluntad de ceder a dominio público, en caso que el asentamiento se hubiere generado a partir de un permiso de loteo solicitado por el propietario del terreno, respecto al cual no se hubiera obtenido oportunamente el certificado de recepción definitiva. También se presumirá la voluntad de cesión al dominio público de dicha superficie si el propietario hubiera realizado cualquier clase de actos o contratos que tuviera por finalidad última o inmediata la subdivisión de un terreno sin la necesaria urbanización, tales como transferencias parciales de dominio, promesas de venta, reservas de sitio, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de dicho asentamiento en contravención a lo dispuesto en el párrafo 4 del capítulo 2 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del propietario que hubiera efectuado tales actos o contratos establecidos en el artículo 138 de la referida ley. Voy a tratar de ser simple. Está diciendo: recepción definitiva, pasan a ser bienes nacionales de uso público porque quienes lo solicitaron o son los dueños o es Servio. Perfecto. ¿Qué pasa si es que si es que el dueño no aparece en este procedimiento? Él debiera poder hacer valer sus derechos, salvo que se presuma que él tenía la voluntad de que eso fuera calle. ¿Cuándo se va a presumir eso? Cuando él hizo un plano de loteo y tenía un permiso y se le acabó la plata y no terminó las obras, pero él había hecho un trámite ante la dirección de obras, por lo tanto estaba esa voluntad, o directamente no hizo nada de eso, no lo hizo en la regularidad, sino que lo hizo en la irregularidad y vendió derechos. Si usted se puso a vender derechos para vender sitios específicos y después nunca más apareció, usted después no puede venir a reclamar de que usted es dueño de lo que ahora es una calle pavimentada, porque en el fondo eso pasó a ser bien nacional de uso público, porque el Estado tuvo que hacerse cargo de regularizar una cosa que usted no hizo bien en su minuto. Tendríamos que ver eso como parte del artículo 5º, si no me equivoco. Por eso es porque el proyecto de ley busca perfeccionar una ley que ya es existente y que tiene esa estructura. Entonces se hace bien complejo de analizar, pero me pareció pertinente mencionarlo para que se entendiera qué ocurre en aquel caso en que el asentamiento está en un terreno privado que no es sabido, que probablemente vendió derechos y nunca más apareció, y que las personas lo único que quieren es regularizar el acceso a servicios básicos en su asentamiento, y que no queden atrapados en la falta de concurrencia de este propietario. Eso, presidente. No sé si, Vero, esto lo hemos conversado, si quieres... Sí, pero a mí me confunde más su razonamiento, Gonzalo, por lo siguiente. Si hay una... A ver, veamos distintos casos. El Quisco, todas las villas que hay en zona que está irregular. O sea, lo que debiera ocurrir es que los que están viviendo ahí en su conjunto presentan esto, porque ellos son dueños de derecho. En el caso que sean dueños de derecho, que no tienen una ubicación territorial determinada, sino que de un paño completo normalmente. Bueno, entonces ellos solicitan esto al ente público. El ente público entra con la facultad de redefinir el plano, con la facultad de establecer los límites de lo público y lo privado. Ya, hace ese plano, lo va a inscribir, pero antes lo tiene que someter a consideración de los incumbentes que deben tener una posibilidad de objetarlo, ¿no es cierto? Y que eso tenga
esté muy regulado cómo objetar y cómo resuelve el ente público la objeción. Y ahí eso queda, y ahí en el plano, lo público queda siendo público y lo privado privado, porque le han solicitado con la autorización y todo lo demás. Y eso es clarísimo. Y yo por favor le sugiero que no meta las obras ni el financiamiento, que ese es otro tema, distinto a esto, porque o sea, aquí esto tiene que ser a partir del nuevo plano, esto está listo, se inscribe ya, y a partir de eso entran a tratarse las cosas como lo que son, público, lo que es público, interviene el Estado, pavimenta, pone luz. Yo sé cuál es el problema es que hoy día normalmente los entes públicos están poniendo redes de luces en zonas privadas, y o pavimentando incluso calles privadas. Bueno, yo conozco algunos ejemplos. Pero lo importante en todo caso es que hay un acto jurídico del Estado, de un ente público que dice esto va a ser así, dado que ustedes me lo solicitaron con todas estas autorizaciones, esto es así. Y a partir de eso empieza. ¿Qué pasa si en la solicitud hay un pedazo que es de un tercero? Ninguno de los incumbentes. Yo creo que, o todo el paño, porque usted incorporó otra cosa, que todo el paño de un tercero sea una toma. Eso hay que resolverlo aparte, normalmente se resuelve aparte, o se expropia, o el dueño lo cede, y la figura de expropiación hay que usarla cuando desaparece el titular, porque puede distintas figuras para poder resolver eso. Yo creo que es re importante tener claro cómo volvamos al Quisco. ¿Cómo en el Quisco, en esa zona, el Estado para poder actuar, y ese terreno es de un privado, y el privado vendió derechos, o sea, irregularmente? ¿Cómo el Estado dice, bueno, ya vendió derechos y ya esto lo puedo regularizar? Porque si no, ¿cómo va a entrar el Estado a hacer una definición de qué es lo que es público y privado y restablecer los límites? Los financiamientos y la obra es un cuento posterior, no es, a mi juicio, la obra lo que lo hace público. Lo que lo hace público es la definición previa en el plano, en la propuesta de solución de la controversia. No puede ser que la obra defina lo público, perdóneme. Lo que probablemente usted lo plantea así, don Gonzalo, porque en la realidad hay muchos casos que ya están construidos, pavimentadas las calles. Yo le puedo decir que una parte de la avenida Tobalaba, por ejemplo, es así. Está pavimentado sobre un terreno privado que nunca se regularizó, salvo el uso y la historia. Y es tratado como se pavimentó por culpa de un diputado que lo pidió, consiguió que se lo pavimentaran sin ser legal. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces yo pido claridad sobre este tema. Señora Miriam, ¿usted qué nos puede ayudar a... ¿Usted es arquitecta, señora Miriam? No, diputado. No, señor presidente, No, sí, soy mucho mejor que administradora no sea pública. arquitecto. Bueno, pero ¿quién nos puede ayudar a resolver esto? Porque esto es clave para esta ley. Tenemos que resolver primero, ¿quién lo solicita? ¿Qué requisitos tienen que solicitar al ente público regularice? Una vez que cumple esos requisitos, el ente público en un proceso breve, que no podría durar nunca más de un año, porque también se puede demorar 10 años, hace esto. Ya lo hace, una vez que lo hace, hay una forma de solicitar revisión de parte de los incumbentes, hecho está listo. Eso es claro cuando la propiedad no está en cuestión. Y cuando la propiedad está en cuestión, hay un acto jurídico previo de resolver la propiedad. Y si no lo ceden, no lo permutan, se expropian, porque puede ser todo el paño una parte del paño. Entonces tiene que resolverse, porque ¿cómo el ente va a decir esto es público o esto es privado si no está definida la propiedad? Usted toca dos puntos muy importantes, señor presidente. El hecho de que si hay un grupo de privados, y yo estoy hablando de los que tienen relación con el dominio, ya sea posesión de derecho o dominio sobre el predio, al proceder a solicitar la regularización, a nuestro juicio, creemos que es importante que cedan de forma gratuita inmediatamente al bien nacional. Y lo otro es que efectivamente no depende de las obras de urbanización. Nosotros hemos contratado con el MOP incluso que hay muchas vías que son fiscales y que no tienen ninguna obra de urbanización y están en abandono. O sea, no tienen pavimento, pero son bienes fiscales. Y lo otro que es importante también considerar que es discrecional aceptar un bien nacional, y ese punto también es importante. Aquí se han hecho intentos de ceder caminos a bienes nacionales y los ha rechazado. Simplemente ha dicho que no. Entonces, usted toca un tema muy importante y que hay que separar las dos cosas. Lo importante de todo de un loteo es su vía de acceso. Mientras eso no sea público, no hay nada que se pueda hacer, nada. Porque las concesionarias no ingresan, definitivamente no ingresan.
Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién nos puede ayudar en esto? En el ministerio, ¿quién es especialista en estos temas, don Gonzalo? La División de Desarrollo Urbano, ellos tienen que ayudarme a este tema. ¿Por qué no le pedimos una opinión de esto? Porque la verdad es que esto, si nosotros resolvemos mal, podemos enredar más el tema, más que ayudar a resolverlo. Nosotros tenemos que tener que el ente público pueda regularizar y tenga las facultades. La facultad se le da a los propietarios en la medida que le autorizan todo tipo de servidumbre, todo tipo, o sea, lo ponen bajo su consideración. Entonces, eso tiene que ser claro. Y en el caso que el terreno no sea propio, hay que resolver primero. O sea, un ente público no puede decir yo propongo este plano si no está resuelto la propiedad. Podría terminar siendo hasta un delito de quien lo haga. No sé, Juan, si me explico, porque Juan Castro, senador Castro, porque la verdad que si no logramos despejar esto, vamos a enredar más todo. Sí, presidente, entiendo el punto. Lo que uno ve que las voluntades, cuando si hay una toma, el terreno es de un tercero, ¿cierto? Entonces, para mí el tercero, cuando la toma ya está consolidada, el tercero entiende, y ahí yo creo que el serbio siempre va a intervenir, porque si hay que expropiar, yo creo que ese es un tema que lo ha hecho siempre el serbio. O lo ha hecho la municipalidad en algunos casos, de tal manera de buscar la solución al problema. Pero yo creo que aquí lo vamos a enredar, lo estamos enredando porque estamos pasando a un punto más complejo que no está dentro del proyecto, que es los derechos de propiedad, diría yo. Y aquí tengo que ver cómo somos capaces de autorizar a los entes a intervenir y regularizar una toma. Si dentro de los servicios, ya dentro de los servicios se supone que este terreno ya va a ser un bien nacional de su público. Yo creo que lo estamos enredando más de lo que el mismo proyecto apunta. Lo estamos saliendo, yo creo, de lo que el proyecto está hablando acá. Esa es mi apreciación. ¿Vero, quería decir algo usted? Senador, lo que pasa es que en las 4 veces que se ha discutido este proyecto, se ha tratado de acomodar para que ingresen al proceso de regularización de urbanización lotes, terrenos que no tienen propietario habido, o que hay un tercero, como hemos mencionado aquí, involucrado. Si no tenemos esa posibilidad, entonces solamente podrían entrar a este proceso de regularización de la urbanización quienes tengan el dominio saneado con anterioridad. Sería colocar una barrera y dejar un montón de proyectos fuera. Entonces, por eso estas ficciones, en el fondo, que han tratado de adaptar el proyecto para poder incluir estos casos, pensando, como decía Gonzalo, que hay cierta voluntad de que ese proyecto finalmente se consolidara en una urbanización. Pero ha sido la discusión en todas las veces que se ha abordado este proyecto, hemos llegado a este mismo punto de cómo resolverlo. Y se han ocupado distintas ficciones. Una es esta, lo que tratábamos de que la urbanización provisoria diera cierto carácter que permitiera ejecutar las obras. En el proyecto anterior se trató esta idea de las servidumbres de paso, que eran también unas servidumbres un poco inventadas, porque no se correspondían con lo estrictamente que es una servidumbre, pero han sido fórmulas para tratar de abordar cuando estamos ante una situación en donde no tenemos certeza del dominio del suelo. Porque si no sería hacer, como yo explicaba antes, una barrera y decir, ¿sabes qué? Los que no tienen esa certeza no entran al proceso de regularización. Es un poco esa la situación en la que uno se encuentra. Y claro, en el modo regular, la transferencia del suelo de privado a bien nacional de su público, estamos hablando de suelo urbanizado. No hay transferencia si el suelo ese no se encuentra urbanizado. Estamos hablando bajo el concepto de loteo, por supuesto. Como bien decía Miriam, hay otras formas en que el Estado puede aceptar esas cesiones y todo lo que hace vialidad, pero cuando estamos hablando de urbanización, estamos hablando de suelo urbanizado. Ese es el suelo que se transfiere de suelo privado a un suelo público. Presidente, solo para cerrar un poco, complementándolo, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Verónica. Este proyecto de ley, la ley vigente ya tiene todos estos enredos de hablar de financiamiento por un lado, también hablar de los planos, hablar de todo, y efectivamente son leyes de regularización
que siempre han nacido fruto de tratar de resolver ciertos conflictos a partir de mociones parlamentarias que se refunden. Nosotros como Ejecutivo lo que estamos tratando de ayudar es que quede una ley consistente, y a eso apunta el trabajo que estamos haciendo, no de tratar de hacer alguna flexibilización tremenda de algunas situaciones o por el contrario restringirlas por el otro, sino que queden normas consistentes lo más posible con las normas aplicables en régimen. Y en ese sentido, que pasen a ser bienes nacionales de uso público cosas que no tienen las características de obras de urbanización, es una inconsistencia, porque pasarían a ser bienes nacionales de uso público y quienes deslinden con ello, después podrían decir, bueno, yo ya deslindo con un bien nacional de uso público, quiero que me regularice mi vivienda. Pero es que usted no tiene acceso a servicios todavía y usted todavía no tiene una calle pavimentada. Entonces, estaríamos perpetuando la irregularidad de algunos asentamientos. Como dijo Verónica, quizá hay algún conflicto con aquellos asentamientos que el propietario no forma parte de este procedimiento y tiene que cerrarse esa puerta. Es una posibilidad que la comisión puede evaluar. Estamos en segundo trámite y también las indicaciones apuntan a tratar de ajustar cosas que la Cámara fue aprobando y que era necesario hacer algún tipo de precisión para que no quedaran normas discordantes un artículo con otro, que eso es lo que pasa también en lo aprobado en primer trámite. Pero eso, es un proyecto que, como hemos estado viendo esta última semana, tiene complejidades, han ido quedando temas pendientes, me da la sensación de que este también tiene que seguir dándosele una vuelta. Este debate es muy provechoso para poder tomar nota de eso y ver cómo abordarlo de buena manera, pero por nuestra parte siempre está la voluntad de tratar de tener una ley consistente y que ojalá respete lo mayor posible las normas generales que se aplican a cualquier asentamiento. Por muy leyes de regularización que sean, no puede quedar con normas tan discordantes que hagan que se desnaturalice la normativa urbanística aplicable en general al emplazamiento de vivienda. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. A mí me supera el tema porque la verdad es que creo que la solución es que entonces hay que resolverla por otro lado. ¿Qué pasa con ocupaciones en terrenos privados por muchos años? Eso debería ser una cláusula que inmediatamente está ocupado, no aparece el titular, eso pasa a tener facultades el ente público regularizador para tratarlas como, le da derecho a los que han vivido 20 o 30 años y no sé cómo se llama eso. Que es normalmente la zona en que se vendió derechos y no se vendió propiedad, y que normalmente transgredieron muchas leyes. Hay otro tipo de situación, en general todo esto estamos hablando de cosas, hay conjuntos muy antiguos también, que se fueron poblando espontáneamente y nunca se regularizaron los loteos, entonces van a la dirección de obra a buscar los límites de cada lote y no se encuentran. Y van a la dirección de obra a ver cuál es el límite entre lo privado y lo público, o lo privado y la calle, por decirlo así, y no se encuentra. Entonces yo, Gonzalo, daría una vuelta a buscar una solución para el paso previo, diferenciar situaciones. Yo creo que por ley podríamos decir que son considerados, son parte de este proyecto aquellos que llevan determinada cantidad de años viviendo acá y que no han habido acciones legales ni nada para sacarlos, por ejemplo. O sea, ¿y qué pasa si alguien vendió derecho y desapareció? Que es muy, muy común. Bueno, el Estado va a decir, vendió derecho, desapareció. Bueno, esto tiene una forma de tratarse como si fuera propiedad de los que ahí viven. O sea, porque lo que yo he visto que a veces son derechos los que venden, pero no vende el 100% de los derechos, vende el 90%. ¿Qué pasa con el 10% de los derechos que no vendió? Y esto 20 años o 30 años después. Entonces es un tremendo problema, y ahí la ficción que usted hace, yo prefiero hacer la realidad de frentona a través de una disposición legal. Que el que ha vendido derechos pierde los derechos que no alcanzó a vender, digámoslo así. O se los pierde nomás. Entonces es un acto, porque ese gallo cometió un acto ilegal al vender derechos, que hay que transformarlo en ilegal. Oiga, cualquiera de ustedes piensa en el Tavo y el Quisco, toda la zona de arriba está en esta situación de este tipo. Y tenemos totalmente trabado. Mira, yo no sé quién nos puede ayudar a resolver esto realmente, porque la ficción que dice Vero Pay y Gonzalo, la ficción jurídica, tiene el gran problema que no va a ser la obra la que le va a dar el carácter público. La que le da el carácter público es una cierta facultad del ente público para efecto de definir un plano que puede definir lo que es público y privado. ¿Ya? Y que tiene la facultad de cómo adquiere esa facultad. Algunos más de los que está acá presentes, don Héctor Testa y otros
¿tiene alguna opinión respecto a esto? ¿Ha trabajado este tema de alguna manera? Ninguno. Por mi parte, no, senador. O sea, Juan, yo quiero ayudar a resolver de la forma más simple posible este tema. Y no es que lo esté enredando, sino que estoy tratando de que quede claro la intervención del ente público para efectos de regularizar. Y yo quisiera que todos los que viven ahí lo solicitan. Se busca al propietario, o el tercero propietario si es que existe, y si vendió derechos se le dice usted, hay que definir que eso es irregular, vender derechos, porque yo no sé si en alguna parte está irregular, porque por algo las direcciones, las notarías lo consideran un cambio de propiedad cuando vende derechos. Y tenemos a medio Chile clavado con la venta de derechos. ¿Eh? Cuando no les da dominio pleno, no sé. Bueno, ¿qué hacemos? Consulto. Presidente, sabemos que es un tema complejo, muy complejo, pero me da la impresión que, como digo, nos vamos a salir del punto que debería votarse. Entonces, no sé si pudiese redactarse y considerar lo que está planteando usted, que vaya dentro de la misma, llamemos, de la misma redacción, o tiene que ser otro artículo, otro punto que deberíamos tomar, lo que usted nos plantea, porque yo creo que, si es cierto, es complejo, es difícil, pero este punto no va a abordar toda la problemática que se tiene. Está bien. En todo caso, la cuestión aquí no es regularizar, sino que definir la propiedad. Eso es lo que está en cuestión. ¿Eh? Sin duda. Hay que regularizar, porque la regularización es una facultad que tendría... A ver, don Jorge Jensky y don Luis Díaz, ¿nos podrían a ver cómo ven el tema? Porque cómo ven que se podría diferenciar los temas y resolver los temas. Aquí se estableció que la obra le da el carácter de público, yo no sé a dónde sale eso. La obra no puede darle el carácter público. Don Jorge. Presidente, yo creo, yo estoy en la línea de lo que dice Gonzalo y la línea conceptual de lo que dice Verónica también. O sea, el proyecto lo que busca es resolver situaciones actuales que evidentemente van fuera de la normativa, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, por eso hay ficciones, por eso hay fórmulas que se tratan de aplicar para resolver un problema. Porque como bien decía Verónica, acá no estamos ante una situación, por ejemplo, del decreto ley 2695, en que se está regularizando propiedad. Acá estamos en la ley 20.234, que estamos regularizando urbanizaciones. Entonces, son dos temas distintos. Entonces, cuando se dice busquemos alguna fórmula intermedia, no es algo simple, porque eso, digamos, ya ha quedado bastante claro de que son el tema de la regularización de la propiedad y el tema de la regulación de la urbanización, son dos materias que van por caminos un poco distintos. Entonces, buscar yo creo que me da la impresión que la mesa técnica ha tenido en todo momento presente ese tema y ha buscado fórmulas, y por eso también algunas presunciones para resolver el tema de la urbanización. Porque si no acogemos estrictamente a las normas del 2695 o la Ley General de Urbanismo y Construcciones, todos estos temas no se pueden solucionar. Sí, ese es el problema de fondo. Entonces, en esa línea, lo que dice el senador Castro es que precisamente se puede ir saliendo un poco de cuál es la orientación de este proyecto, si es que se está buscando resolver temas que no pretende el proyecto resolver. ¿Ah? Ese yo creo que el problema de fondo que hay acá a buscarlo, como a buscar soluciones. ¿Ah? Yo no sé si Gonzalo y Verónica nos pueden dar alguna luz más al respecto, pero pareciera que el tema va por ahí. Entonces, encontrar una solución respecto de la propiedad para todos los efectos que esto, ¿no es cierto?, conlleva, es absolutamente complejo en este proyecto, porque, como ha dicho tantas veces Gonzalo, esta ya es una ley excepcional, y lo que se está haciendo en este proyecto es modificar una ley excepcional. Entonces, estamos en el ámbito de la excepcionalidad total. Ley modificada, ¿no es cierto?, excepcional. Proyecto modificatorio, también excepcional. Y el tema, ¿no es cierto?, del decreto ley 2695, por ejemplo, es un tema de fondo,
regulados en otra línea, y por eso mismo, ¿no es cierto? Miriam Quintanilla dice, oye, de repente tratan de ceder algo y vienen nacionales, dicen, no, yo aquí no me meto. Yo creo que ese es el problema de fondo, don Carlos. No sé si Gonzalo nos podrá dar alguna luz de cómo encontrar una solución. Porque Gonzalo nos está dando más oscuridad que luz. Oiga, lo siento, senador, pero no es mi objetivo en ningún caso. Luis Díaz, ¿qué piensa usted? Mire, senador, a ver, efectivamente este es un tema complejo. Creo que hay dos situaciones que no pueden darse. La primera situación que no puede darse, un poco partiendo desde atrás para adelante, es que se llegue a una situación donde el loteo termine totalmente regularizado y el propietario venga ahí a reclamar sus derechos sobre los terrenos que ahora pasan al dominio público. Eso no puede ocurrir. Y tampoco puede ocurrir lo que señala la señora Quintanilla, en el sentido que esto sea una especie de comprahuevos donde no se pueden ejecutar las obras porque el terreno no es público y cuando se trata de hacer tampoco se logra concretar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que acá hay un problema que está bastante resuelto en 4 de las 3 hipótesis. La primera es si el terreno es público, desde luego. La segunda es si el terreno no está inscrito, caso es que es público por derivación. La tercera está bastante resuelto cuando el titular es uno de los privados solicitantes, también está resuelto. Y lo que nos queda por resolver, que yo creo que es el eje del debate y de toda esta discusión que se ha dado en los últimos minutos, es cuando el terreno es de un privado que no es solicitante, de un tercero. En ese caso, el texto ya contiene una serie de, llamémoslo, presunciones, como usted decía, presidente, de que el terreno puede pasar o entenderse como de dominio público. Yo creo que habría que reforzar esas presunciones, de modo de, por ejemplo, como usted dice, si el terreno lleva 20 años utilizado, bueno, ahí ha operado una prescripción. Lo que pasa es que alguien debe concretarla. Probablemente el procedimiento tradicional con bienes nacionales, pero lo que, en definitiva, el nudo que tenemos está planteado en este terreno que es privado, que es de un tercero y donde se están tratando de ejecutar esta obra. Y ahí usted tiene razón, presidente, es que lo lógico sería que primero hubiera una intervención fiscal para transformar ese terreno en público antes de que se ejecute la obra. Un procedimiento expedito, probablemente con el procedimiento de regularización es habitual, sobre todo cuando lleva mucho tiempo. Ese procedimiento tiene esta suerte de publicaciones por el diario, donde se notificará al dueño, bueno, y si no aparece el dueño, se da por entendido que este terreno pasa a ser público por la prescripción, en definitiva. Entonces yo creo que hay que concentrar, las otras 3 situaciones también definidas y hay que concentrarse en esta. Esta es la que ha generado el problema. Yo le sugeriría invitar, sea la DDU que señaló Gonzalo hace un rato, podría ser bienes nacionales, que también ha opinado en este proyecto. Yo entiendo que opinó en la situación esta precisamente de la circunstancia de en qué minuto se debe entender público o privado el terreno, que es con la cosa de la recepción provisoria y definitiva. Yo antes de darle la palabra a Vero Paz, a mí me parece, quiero decir una cosa a don Jorge. Yes. Lo que pasa es que cuando nació la 2695 fue porque hubo una situación parecida a esto, fue en dictadura, fue un decreto, nadie lo discutió y lo sacaron. Bueno, pero porque había un problema de un conjunto de propiedades que no tenían propietarios, tenían conflictos y estableció un procedimiento para resolver. Yo creo que estamos llegando en varios temas, justamente tenemos que legislar para cambiar un cierto marco que tenemos. Entonces, yo digo de disposición que resuelva el problema real. Porque no puede ser que el Senado y el Congreso eludan los problemas y busquen pequeños cuando tenemos un problema que ya está generalizado. La venta de derechos está generalizada en el país, no solo para los terrenos en los cuales se quiere hacer un saneamiento de campamentos, sino que un conjunto de otras realidades. La gente del Tao y el Quisco, que al menos han conversado conmigo, no hayan que hacer, porque la dirección de obras dice, aquí les vendieron derechos, ustedes construyen sus casas, estas calles que hay aquí no son calles públicas, en fin, y les dice, y ustedes no existen acá, ustedes construyen regularmente, y les podrían pasar parte a todos, les podrían sancionar multa a todos los que ahí viven, y la dirección de obra de ambas comunas no tiene elementos para resolverlo. Entonces, hagámonos cargo de fenómenos de eso. Entonces, a mí me gustaría que hubiera una facultad para regularizar eso, que hubiera una facultad del Estado. Y regularizar significa ir resolviendo problemas. El primer problema a resolver es la propiedad.
y si llevan 20 y tantos años y además hubo venta de derechos, etcétera, que eso ya quede como parte de los que ahí viven. No sé si me estoy explicando, pero que no se ponga en discusión y por lo tanto crear una disposición legal que bajo ese hecho se transfiere. Frei Montalva, cuando estableció la ley de loteo brujo, dijo, el que hizo un loteo brujo va preso al tiro. ¿Eh? O sea, partió de una fuerte sanción y a partir de eso dijo, y pierde, el que hizo el loteo brujo pierde los derechos que mantiene sobre ese terreno que él vendió irregularmente. Bueno, eso en otro momento, en otro contexto. Entonces, lo que yo quisiera consultar es cómo nosotros tenemos una respuesta, no solo de eludir los problemas, sino que afrontar los problemas. Entonces, previo a la regularización, ¿cómo definimos propiedad? ¿Cómo definimos? Porque a diferencia de lo que dice don Jorge, cuando uno ve urbanización, está viendo propiedad, porque está definiendo dónde está lo privado, el límite de lo público y lo privado está definiendo, ni más ni menos. Y eso es propiedad. Entonces, esta ley, a eso no se le aplica al 2695 a esto, pero tiene que tener una facultad el ente público que regulariza para poder resolver eso. Si no tiene capacidad de resolver el límite de lo público y lo privado está. Y si además hay un conflicto de límites de los sitios entre privado y privado, si no tiene facultad el ente público para establecer el plano, los límites, los loteos, estamos fregados. O sea, esto va a ser puro enredo para después. No estoy pensando solamente en una toma, no estoy pensando solo en un campamento. Estoy pensando en conjuntos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que están irregulares. En todo caso, si la comisión aquí, la mayoría de la comisión, porque no estamos ni siquiera con los votos necesarios, quisiera votar esto, yo me voy a abstener, pero yo no tendría problema de votar en los términos y seguir el debate. Para mí, ¿cuál no es el tema? El tema de hacernos cargo de los problemas reales, y no chutearlos por el lado para resolver algunos problemas y no resolver el problema de fondo. Presidente. Aquí, los 4 casos que puso Luis Díaz de la base de la propiedad a la cual se va a aplicar la regularización, que hay que diferenciar. Don Jorge y después Vero Paz. Sí, no, presidente, es que yo le quiero aclarar una cosa conceptual que es bastante importante. Yo acá estoy opinando en mi calidad de secretario de la comisión. Yo no estoy opinando digamos, buscando el mérito del tema. O sea, lo que a mí me corresponde, ¿no es cierto?, es lo que yo hice. Entonces quiero aclarar algo. Yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que dice usted. Lo que yo le estaba diciendo desde mi perspectiva de secretario de la comisión es que la finalidad, la idea matriz de este proyecto es resolver una situación que se da en materia de regularización de urbanizaciones, no de regularización de dominio. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y lo que fundo en lo que ha dicho de manera reiterada Gonzalo y Verónica, que acá estamos ante una situación excepcional y por eso se establecen varias presunciones, como lo decía Luis Díaz, y en algunos casos, ¿no es cierto?, sería más fácil que en otros poder establecer una situación que permitiera dar lugar a la regularización, etcétera. Solamente eso es lo que estoy diciendo yo, Carlos. Oh, sí. Lo que pasa eso quería dejarlo claro, porque no es que yo esté optando por una cosa o esté discrepando de usted, no es así. Solamente le estoy diciendo el tema de la idea matriz. Entonces, acá estamos ante ese problema. O sea, si vamos a entrar en este proyecto que es de regularización de urbanizaciones a resolver el tema previo que usted dice, bueno, habría que reenfocar el proyecto y eso yo como secretario es lo que estoy planteando. Solamente dejarlo claro, Carlos. No, mire, yo quiero aclarar 2 cosas. Respecto al rol de los secretarios de las comisiones, lo hemos conversado muchas veces en privado y yo creo que debe ser un rol muy activo. Y los secretarios no son notarios de las comisiones, son un factor de los procesos de construcción de la ley. En otros parlamentos y en otras partes, en otros senados, los senadores discuten el tema y a partir de lo cual la secretaría elabora proyectos. Eso en otros países y también en algún tiempo acá. Y yo creo que tienen que tener mucha autonomía y mucha fuerza y mucha reflexión propia. Y para eso tenemos que tener la biblioteca que a su vez hace estudios por el lado. Yo creo que eso es lo que da la calidad a un parlamento. Por lo tanto, si usted tiene discrepancia con nosotros, bueno, exprese, si no yo no le contrario, lo veo necesario. A la materia misma. Perdón, Carlos. Cuando usted tiene que regularizar urbanizaciones es un gran problema, porque tiene que regularizar los límites entre lo público y lo privado. ¿Hasta dónde llega esa vía? ¿Y a dónde empieza lo privado de esa vía? Y es un tema muy... O sea, el señor Rabiné nos hizo legislar una cosa que yo me opuse rotundamente,
a que no hay la obligación histórica de ceder la parte de adelante de los terrenos. Ahora incluso tiene que comprárselo el Estado. Eso quedó en un cambio que la verdad que ha hecho mucho más difícil crear ciudad. No es que el urbanizador tenga obligación de hacerlo. Bueno, pero eso es otro enredo. Yo en todo caso, siendo las 5 para las 10:25, 26. Presidente, una consulta. Inmediatamente, yo lo que quería sugerir es que usted, Gonzalo, le pregunte a la gente de desarrollo urbano y también a los de campamento, ¿qué puede ser la mejor solución para estas cosas? Y por favor, pongan el caso del Quisco, o sea, no son solo ocupaciones, sino que son también procesos de urbanización irregular, que se definieron arbitrariamente calle, se establecieron los límites sin ser límites legales, no está inscrito legalmente en ninguna parte, porque si vamos a resolver esto, tratemos de resolverlo, ¿no? Juan, perdona, pero tengo que dar la palabra. Sí, bueno. La verdad que el punto de conflicto aquí es la regularización de dominio. Yo no sé si podamos colocarle, don Jorge o Gonzalo, en este mismo articulado, otro artículo donde tengamos que hablar de la regularización de dominio, porque en el fondo ese es el tema. Yo creo que ahí se nos soluciona este problema. No sé si podamos anexarle otro artículo más. Lógico, si podemos. Hay indicaciones para eso, presidente. Están presentadas. Hay indicaciones que hablan de la regularización del dominio, claro, después de la regularización de las obras de urbanización. Que lo mencionan cuándo se pueden iniciar esa regularización del dominio. Sí, pero ahí la casuística también es bastante amplia, pero hay menciones en otros artículos más adelante. Entonces, entendiendo que el dominio, a ver, cuando un privado le debe al Estado, el Estado no le puede cobrar cuando pasan 3 años, porque después ya eso prescribe. Y lo podríamos hacer al revés también. Pues. Si el privado quiere hacer valer su derecho y pasan, no sé, por 5 años, no tiene ninguna posibilidad de hacer valer ese derecho. O sea, podríamos generar un articulado donde podamos aclarar lo que significa el dominio. ¿Para qué? Para que siga, llamemos, la regularización de la urbanización, que es el tema que nos estaría, llamemos, entrampando acá, y ese es el tema nuestro hoy día, cómo somos capaces de regularizar la urbanización para que estos condominios o estas tomas o estos proyectos se puedan ordenar y se puedan recepcionar como corresponde. ¿Don Carlos? ¿Don Carlos? Pero al tiro le doy la palabra a don Jorge, pero la tenía postergada. ¿Qué dice usted? Y después don Jorge va a decir. No, senador, yo quería hacer mención a un tema de legislación comparada, en verdad. Que uno ve en Latinoamérica los procesos de regularización, los que tienen mejores resultados son los que efectivamente articulan dominio y urbanización. Esos son los que finalmente han logrado solucionar de manera efectiva la situación de irregularidad. Todas aquellas otras experiencias se topan con el mismo problema que nos estamos topando nosotros. ¿Hasta dónde puede intervenir la regularización de la urbanización en temas de propiedad? Ahora, volviendo un poco a los casos que planteaba Luis, en este cuarto caso, cuando nos encontramos en una situación de venta de derechos, por ejemplo, en la legislación vigente no es posible aplicar luego la regularización del 2695, porque hay un dictamen de la Contraloría que dice que en aquellos casos se entiende que al tener derechos ya tienes parte de la propiedad, por lo tanto no aplica la regularización. Entonces, ahí nos empezamos a encontrar con estas cosas de que por esa vía esas situaciones no pueden resolverlo. Y sumado a lo anterior, que muchos de esos casos además se dan en el área rural. Entonces, a lo mejor hay que separar definitivamente y lograr dar una solución en esos casos que finalmente resuelve el tema de la propiedad. Quizás hay que abordar situaciones de excepcionalidad del 3516 para poder resolver finalmente el tema de propiedad de esos casos, de manera de que la urbanización se ejecute luego sobre un terreno del cual ellos puedan disponer adecuadamente. Y a lo mejor considerar también lo que señala el senador Castro respecto de que cuando hay un propietario que lotea y se reserva porcentaje, bueno, esa reserva de porcentaje, si no se hizo cargo de los costos de urbanización, un poco con los supuestos que teníamos con Gonzalo en el artículo, en el 40 creo que era, efectivamente hay
especie de renuncia a la propiedad de hecho por la situación en la que se encuentra. Tendríamos Esa que era empezar la ley por de una loteo fórmula brujo de de esa Frey. naturaleza. Eso era la ley de loteos brujos de Frey. El que hizo loteo brujo pierde muchos derechos. Bien, don Esa es la Jorge, indicación cerremos. 40. Sí. No, presidente, era algo muy breve. En la línea de lo que usted me pedía que opinara, bueno, yo no tengo ningún problema en opinar si le parece. Yo insisto en que es un tema que tenemos que analizar la forma, así como dice don Juan, de abordarlo, porque lo que señalaba Gonzalo recién, de que efectivamente en el proyecto hay normas sobre regularización de propiedad, esas regularizaciones suponen previamente que se haya regularizado la urbanización, ¿no es cierto? Entonces, el problema que usted plantea, don Carlos, no es exactamente esa figura, sino que usted dice, resolvamos primero de quién es la propiedad para después poder entrar a el tema de la regularización. Cuestión que está, como le digo, en un carril distinto a lo que se hablaba Gonzalo. Por eso son temas que hay que abordar, ¿no es cierto?, también como decía Vero, con cuidado, eventualmente, claro, con la orientación de la DDU, porque son situaciones distintas. Era eso, Carlos. Pero supongamos que en Chile hay 2.000, 3.000 loteos irregulares, nosotros lo que queremos es una ley que ayude a resolver eso, ¿ah? Y por lo tanto simplificar al máximo todo. Y yo digo el primer problema es la propiedad porque eso le genera tantas dificultades. Y hay Sí, que claro. darle, lo que dice Juan Castro, senador Castro, ya a lo mejor hay que resolver a través de la ley el tema de propiedad en el caso de la venta de derechos y no dejar eso pendiente por años y años que la gente no sabe qué hacer, ¿ah? Porque el dueño que vendió los derechos se fue. Sí, así Ya no es. existe. Bueno, ¿quería decir algo usted, Gonzalo? No, está bien. No, solo la voluntad de buscar soluciones, pero veo que quizás requiere una revisión integral el proyecto, lograr Pero elaborar pregúntele a algún la gente documento que ayude. de la DDU qué nos sugiere, porque a lo mejor aquí puede surgir una parte de la solución, una nueva 2695 para otro tipo de problema, al menos con un par de artículos. Lo que dice el senador Castro, tener un artículo que vea el tema de la propiedad específicamente y tenga medidas para resolverlo, a lo mejor eso puede ser lo que permite facilitar la regularización, facilitarla, ¿eh? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y muchas gracias a todos. Le pediría a la Secretaría que quedara lo más objetivado y sistematizado este debate para no repetirlo después porque nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a encontrar soluciones. Muchas gracias. Recording Habiéndose cumplido el stopped. objetivo, se levanta. Don Carlos,